Hola protones, sean todos bienvenidos a esto que se llama electromagnetismo. Mi nombre es Adrián Rueda y el día de hoy estaremos hablando sobre cómo calcular el campo eléctrico en una esfera conductora. Sí, una esfera, un cuerpo como esta pelotita que tenemos acá, es totalmente esférica. Y vamos a mirar qué pasa cuando tengamos una esfera conductora que se encuentre completamente cargada, es decir, que tenga una carga eléctrica. Miraremos cómo calcular esa perturbación que se genera alrededor de ella cuando tiene una carga eléctrica. ¿Cómo es esto? O sea, esta pelota en este momento no está cargada, pero miremos lo que pasa cuando ella se carga. En este caso es una pelota de ping-pong y podemos cargarla simplemente con frotarla con mi camisa. Al cargarla eléctricamente, alrededor de ella se genera una perturbación del medio en el que se encuentra, de tal forma que observen lo que sucede. ¿Ven? La cinta de teflón se acerca a ella. La perturbación es tal que sin necesidad de tocar el ambiente puede alterarlo. Antes de tocar la cinta ya afecta a la cinta. Esa perturbación es conocida como campo eléctrico y afecta al entorno donde la carga se encuentra. En el momento que interactúa con la cinta pasa de ser un campo eléctrico a una fuerza eléctrica capaz de mover la masa de la cinta. Bueno, pues bien, hoy vamos a ver cómo calculamos esa perturbación que la carga en este momento está generando en el entorno. No es visible para nosotros, pero existe. Lo vemos cuando acercamos la cinta, vemos qué sucede. Bien, comencemos. Bien. Para recrear esto hemos dibujado acá la esfera. Vamos a suponer que se trata de una esfera conductora, es decir, que está hecha con un material que permite la conducción de la electricidad, como por ejemplo el cobre. En este caso, nuestra esfera estará cargada positivamente y las líneas de campo estarán saliendo de ella. Al ser positiva, pues todas las líneas irán hacia afuera. Si fuera negativa, todas irían hacia adentro. Bien. Para poder calcular el campo eléctrico que está saliendo de esta esfera en su totalidad, tendríamos que utilizar la ley de Gauss. Primero, iniciaremos calculándolo en el exterior de la esfera, que es esta condición que vemos acá, campo eléctrico para un radio mayor que el radio de la esfera. Vemos que el radio de la esfera es A, calcularemos en un radio mayor al radio de la esfera. Utilizando esta ecuación, ¿qué nos dice esta ecuación? Nos dice que el flujo eléctrico total, todo este campo eléctrico que está saliendo de aquí, es igual al integral sobre una superficie cerrada del campo eléctrico que se genera por un vector normal a un diferencial de superficie. Y esto es igual al total de la carga encerrada dividido entre la constante del medio. ¿Esto cómo nos va a servir? Pues bien, primero para poder calcular este campo en esta esfera, debemos dibujar una superficie gaussiana, es decir, una superficie cerrada. Esto es lo que nos dice esta integral, que estará fuera de la esfera. Esta es nuestra superficie gaussiana. Esta superficie no existe, pero la hemos trazado con objeto de poder calcular el campo en la parte externa de nuestra esfera conductora. Como vemos, el campo eléctrico, al ser un vector, va a ir en la dirección hacia afuera, ya que la carga nuestra es positiva. Pero también habrá un vector que es normal a la superficie, es decir, se encuentra a 90 grados de la superficie de nuestra superficie gaussiana. Este vector es el vector n y como es un vector unitario tendrá un valor de 1. Bueno, si nosotros resolvemos esta ecuación, aquí tenemos un producto punto. Un producto punto es igual a la magnitud de los dos vectores multiplicado por el coseno del ángulo que existe entre ellos. Esto se representaría de la siguiente forma. Bien, esta ecuación es igual a la anterior, solo que aquí ya estamos resolviendo el producto punto. Como se puede observar, ya E no tiene el tema de ser un vector, sino que únicamente estamos trabajando con magnitudes. Y si ven, N no aparece porque como N tiene un valor de 1, pues simplemente no lo escribimos, es igual a 1. Por el coseno del ángulo que existe entre estos dos vectores. Como vemos, ambos vectores están alineados, es decir, que el ángulo entre ellos es 0 y coseno de 0 es igual a 1. Entonces nuestra ecuación quedará de la siguiente forma. Ahora tenemos un producto entre un campo que es constante por un diferencial de área que es igual al total de la carga eléctrica encerrada en la esfera entre la constante del medio.
Bien, o la constante permeabilidad en el vacío, en este caso. Estamos trabajando en el vacío. Pues bien, resolvemos este integral. Entonces, el flujo eléctrico será igual al campo, que es constante, por el área de la esfera, que será igual a la carga encerrada sobre la constante en el vacío. Bueno, pero para poder obtener el resultado tendríamos que saber a qué es igual el área. Como se trata de una esfera, esto también será una esfera. La superficie gaussiana nuestra también será una esfera. Entonces tendremos que ver que el área de una esfera es igual a 4pi por r al cuadrado. Toda esfera, su área es igual a 4pi por r al cuadrado. Entonces, si reemplazamos este término en la ecuación anterior, es decir, en esta ecuación, obtendremos que el campo eléctrico es igual a la carga encerrada dividida entre el área, pasamos este término a dividir acá, multiplicado por la constante del medio en el vacío. Ahora, teniendo en cuenta que la constante K es igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0, que es lo mismo que tenemos acá, 4pi y epsilon sub 0, podemos expresar el campo eléctrico resultante de la esfera de esta forma. Es decir, que el campo eléctrico en el exterior de una esfera va a regirse por esta ecuación. Es decir, la magnitud del campo eléctrico es igual a la constante del medio, en este caso sería en el vacío, por el total de la carga encerrada dentro de la esfera dividido entre el cuadrado de la distancia. En este caso el cuadrado, como ven, es el radio r, que hemos dicho es el radio de nuestra superficie gaussiana que hemos dibujado fuera de la esfera. Entonces, para la condición de cómo se obtiene el campo eléctrico de una esfera cargada eléctricamente en su exterior para radios mayores al radio de la misma esfera, podríamos usar esta ecuación. Pero, ¿qué pasa si nosotros queremos calcular el campo eléctrico en el interior de dicha esfera? Bueno, las condiciones cambian un poco. Para ello vamos a dibujar una superficie gaussiana, pero ya no en el exterior de la esfera, sino en el interior de la misma. ¿Cómo es esto? Vamos a dibujar otro pequeño círculo acá, pero como verán, ya el radio no será mayor que A, sino al contrario, menor que A. El radio de la esfera es A, es mayor que el radio de nuestra nueva esferita que hemos designado ahora como nuestra superficie gaussiana. Entonces, para estas condiciones tenemos que calcularemos el campo eléctrico para un R menor que A. El radio de nuestra esfera verde es menor que A. Y pues procederemos a usar la misma ecuación de Gauss. Bien, al calcular esta ecuación, pues igual que en el caso anterior, vamos a tener que resolver el producto punto entre los dos vectores, el vector normal a la superficie y el vector campo eléctrico, que será este resultado. Al igual que en el caso anterior, terminaremos teniendo una ecuación de esta forma. Hasta ahí nada ha cambiado. Pero bueno, ¿qué sucede acá? Resulta que como estamos hablando de una esfera conductora, que para el caso que estamos haciendo el estudio, los conductores tienen un comportamiento tal que cuando están cargados, toda la carga eléctrica de ellos se manifiesta en el exterior del mismo conductor. ¿Cómo es esto? Pues bien, el conductor solo tendrá energía o electricidad o carga eléctrica en el exterior del mismo. O sea, acá, en la superficie de él. No habrá nada de carga dentro de esta esfera por tratarse de una esfera conductora. Entonces, en el interior de ella, la carga encerrada va a ser igual a 0. Por lo tanto, este lado de la ecuación va a ser igual a 0, porque no tenemos carga en este punto donde estamos haciendo el cálculo. En esta superficie gaussiana la carga es igual a 0. Entonces, esta expresión será toda igual a 0. ¿Y qué cambia acá? ¿Qué razón se tiene que dar para que esto sea igual a 0? En este lado de la ecuación, ¿qué tendría que ser igual a 0? Pues tendremos un área, o sea que el área no va a ser igual a 0, lo que quiere decir que el campo eléctrico en una esfera conductora en el interior de la
esfera es igual a 0. Nuestro campo n para r menores que a sería igual a 0. Bueno, eso es lo que se usa para calcular el campo eléctrico en una esfera conductora. No en una como esta, porque esta es de pasta, pero en una esfera, por ejemplo, de un material como el cobre, puesto que al ser conductor, esa carga eléctrica no se mantiene en el interior de ella, toda se va hacia la superficie de ella. Nosotros podemos utilizar la ecuación que vimos primero para calcular la perturbación en el exterior y poder estimar cuál es el valor de esa perturbación que fue capaz de convertirse en una fuerza eléctrica y mover la masa de la cinta de teflón. Pero en el interior de ella, por tratarse de un conductor, no habrá nada de carga. Es decir, que el campo eléctrico allí va a ser igual a 0. Bueno, no siendo más, esto es lo que se usa para calcular el campo eléctrico en una esfera conductora. Espero que haya sido lo suficientemente claro, espero que les haya gustado y espero que nos sigamos viendo, que sigan viendo mis videos, que me den sus valiosos comentarios. Es para mí todo un privilegio utilizar este medio para hacer llegar los conocimientos. Muchas gracias a todos y recuerden, ustedes siempre serán las cargas positivas porque son los protones. ¡Feliz día!